Buenos días para todos y todas. Para mí es un honor estar hoy acá con ustedes, compartiendo esta mañana de sábado. Agradezco inmensamente la invitación que nos hiciera la Unidad de Institución Camilo González, Anjamile Salinas, vieja conocida en estas luchas, experta en el tema de la tierra, con la que hemos podido trabajar hace ya un buen tiempo. Hoy yo he querido venir a este sitio a mostrarles a ustedes cómo va la implementación de una política tan importante para el país y también tan compleja para implementar, teniendo en cuenta lo que es nuestro país, las complejidades que tienen las regiones de nuestro país y los problemas estructurales que aquejan la administración de tierras en el país, que terminan de una manera u otra complejizando la intervención en materia de restitución de tierras. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco del montaje institucional, que lo alcanzó a comentar Camilo González en la presentación. Luego, una parte que es lo que corresponde al gobierno, que se llama la implementación del registro, luego restitución de derechos territoriales a comunidades étnicas. Vamos entonces con el montaje institucional, por favor. Lo primero que hizo el gobierno, tan pronto se aprobó la ley 1448, fue hacer el montaje institucional. ¿Y eso qué implicó para el país? Implicó empezar a formar gente. Desgraciadamente, el derecho agrario se olvidó de las facultades de derecho. No hay en las escuelas de derecho especializaciones o en el pensum no está la carrera o la materia de derecho agrario. Y eso provocó que una primera tarea del gobierno fuera buscar un poco que tenía el país a nivel de capital humano para integrar la nueva institucionalidad, que era la unidad de restitución de tierras. Para esos efectos, como Camilo lo contó hace un momento, el gobierno recogió un pequeño proyecto que había financiado la cooperación internacional a lo largo de 7 u 8 años, en el que el Banco Mundial y otros cooperantes, como la Agencia Sueca de Cooperación, Canadá, la Comisión Europea y el Gobierno Nacional en ese momento, a través de esa social, habían financiado. ¿Qué hacía ese proyecto en ese tiempo? Básicamente lo que hacía ese proyecto era buscar que las instituciones que tenían responsabilidad en materia de protección de tierras hicieran esa tarea. En ese tiempo, ese equipo humano se dedicó a trabajar con el INCODER, con la Superintendencia de Notariado y Registro, con el IGAC, básicamente con esas entidades que eran las que tenían el tema de tierras. No sé si se me queda alguna, pero con esas, para que esas instituciones protegieran la tierra de los desplazados. Porque en ese tiempo el enfoque o la atención del gobierno y de las instituciones estaba por atender a los desplazados en la llegada a los sitios de recepción de desplazamiento, a los cordones de miseria de las grandes ciudades. Entonces la preocupación era el mercado, la habitación, y uno veía que había muchas manifestaciones por ese tema, un problema enorme. Pero nadie ponía el foco en lo que se estaba quedando atrás, en la tierra que estaba quedando donde estaban los desplazados. Y muchos de los que estaban saliendo precisamente por ese tema, por la tierra. Ese era el tema por el que estaba sacando la gente. Y el foco lo tenían puesto, era donde estaba llegando la gente y no porque estaba saliendo la gente. Entonces, ese programa lo que se dedicaba era: vamos al sitio donde salió la gente y vamos a proteger la tierra. Durante 8 años seguidos se trabajó en ese tema y se protegieron cerca de 5 millones de hectáreas. No queriendo decir con ello que son 5 millones en temas de extensión geográfica, sino 5 millones en cuanto a calidades jurídicas: propietario, poseedor, ocupante. No sé si en este recinto se manejan esas nociones o
si prefieren algo de la precisión para que luego cuando yo empiece a explicar otras cosas se entiendan. Entonces, lo hacemos. Voy a recordar a mi profesor de viernes cuando estaba en la gloriosa Universidad Nacional. Propiedad es aquella persona que aparece en el registro de propiedad como titular de ese derecho y tiene un título que dice de qué soy yo. Eso es lo que la gente llama escritura. Entonces tiene que estar la escritura y registrada en la Oficina de Registros de Documentos Públicos. Esa persona es propietaria. Algunos otros títulos, no solamente la escritura, sino las resoluciones del INCORA o del INCODER que entregan tierra a los campesinos, también es título que se registra. O los campesinos que llevan poseyendo la tierra por determinado tiempo y que la ley le dice, luego de poseer la tierra, usted tiene derecho a que se le reconoce la propiedad. Eso es lo que llaman los abogados juicios de pertenencia. Esas sentencias también son títulos que se registran. Entonces, esos son los propietarios. Entonces, si ustedes no aparecen, si ustedes tienen su casa y no aparecen como titular de derecho de propiedad, no pueden decir que son propietarios, solamente son aquellos. La otra calidad jurídica es poseedor. Son los campesinos, para ponerlo en términos de lo que trabajamos nosotros de la tierra, que están trabajando tierras que ya salieron de la propiedad del Estado. Se las titularon a alguien en algún momento histórico y ese alguien las dejó abandonadas y ellos empezaron a trabajar. O las dejaron abandonadas o quien las tenía se las entregó. De muchas maneras llegan los campesinos a las tierras y las explotan con ánimo de señor y dueño, de manera pública, pacífica y sin interrupciones, pero ese sin interrupciones hace crisis esa figura que todavía derecho civil con el tema del desplazamiento. Entonces, más pública y pacífica. Ese es poseedor. Y ese es un común denominador en la tenencia de la tierra de este país, la posesión. Porque muchos de los campesinos les entregan la propiedad a sus hijos de esa manera. Les tienen la propiedad y dicen, yo no les voy a dar problemas a ustedes para que cuando yo me muera se agarren, como dicen los campesinos, sino tome usted este potrero, tome usted este otro, tome usted este otro. Entonces los campesinos empiezan a trabajar. Esa es una forma como uno encuentra mucha posesión. La otra es que los juicios civiles son muy costosos y entonces los campesinos no hacen la sucesión, entonces el que llega al predio ya no tiene el título y eso empieza a degenerar en informalidad en la tenencia de la tierra. La otra calidad jurídica es la ocupación. La ocupación son aquellos campesinos que están sobre tierras baldías de la nación. Eso quiere decir tierras de todos nosotros y que el Estado nunca ha adjudicado a nadie. Esos son baldíos. Y para que esa tierra sea baldía adjudicable, tiene que tener la posibilidad de poderse adjudicar. Muchos baldíos no son adjudicables. Bueno, casi no se llaman baldíos, sino muchas tierras de la nación no son adjudicables. ¿Por qué? Por múltiples razones. Algunas porque son estratégicas para ecosistemas y luego se convierten en parques. Bueno, hay muchas formas en las cuales las tierras no son adjudicables y hay otras que sí lo son. Esas que sí lo son, los campesinos que están allí, se les llama ocupantes de baldíos. Esas son las tres calidades jurídicas estructurales de la tenencia de la tierra en este país. Con esas precisiones, le voy a decir qué encontramos en el proyecto Tierras para luego empatar con la unidad de institución. Lo que encontramos cuando empezamos a trabajar con las instituciones encargadas de administrar la tierra, que básicamente son el INCODER, la Superintendencia de Notario de Registro y sus oficinas de registro de instrumentos públicos, y el INAC, es que había una alta informalidad en la tenencia de la tierra, que yo ya lo vi en ese momento. Los campesinos no tenían títulos. Lo que nosotros en ese momento descubrimos a nivel estadístico era que de los campesinos desplazados a los cuales se les había recogido solicitudes de protección de tierras, más del 50% no tenía título. Y eso obviamente que facilita el despojo. Eso es cargo de cultivo, es
Eso encontramos en el proyecto de protección de tierra, una alta informalidad. Lo otro que encontramos es que los sistemas de información que maneja la administración de tierras del país no sirven para mucho. El catastro de nuestro país, que es el que identifica los predios, la información que tiene en algunos casos es absolutamente desactualizada. O sea, la última vez que hicieron un catastro fue hace 30, 40 años. Otro ni siquiera existía. Vastas zonas del país no están formadas catastralmente, o sea, no tienen nombre el territorio nacional. Y eso ustedes lo van a ver, se lo pongo ya en términos prácticos o reales. El oriente del país. El oriente del país, su información catastral es perversa, pésima, no hay. Y otra que uno dijera actualizada, cuando dicen ya acabamos de hacer la actualización catastral, pues tampoco sirve para mucho, porque lo que está en el catastro no coincide con la realidad. Ya para ponerlos un poco en términos prácticos, el año pasado, cuando empezamos a hacer procesos de restitución y nos enviaban información catastral actualizada de 2010, cuando nos íbamos a la realidad del predio, encontramos que en el catastro el predio del campesino se dibujaba, aparecía arriba del camino. Cuando íbamos con el campesino, estaba abajo del camino. Y en el catastro figuraba 50 hectáreas. Y cuando íbamos y miramos, eran 70 o eran 30. Entonces, eso encontramos en el proyecto de protección de tierras, la información del catastro, enormes deficiencias, y eso genera problemas enormes. El otro problema lo encontramos en el registro. En el registro encontramos, primero, en algunas zonas un atraso tecnológico absurdo. Todavía estaban llevando, y yo creo que todavía, no he vuelto yo a hacerle como a tomar el curso a eso, pero todavía llevaban los registros de propiedad en libros y escritos a mano. Entonces, hay una cosa que se llama tomo, libro, folio. Sí, creo que era así. Sí, era así. Ya me leí, tomo, libro, folio. Entonces, todavía en algunas oficinas de nuestro país está ese sistema de revisar la propiedad. Eso es responsable. Estamos en el siglo XXI, interconectados al mundo. Y no es posible que haya toda la oficina de registro con esa información así. Otro problema ya no de atraso tecnológico, que también debo decir que no es que sea el común en todas las oficinas de registro, que hizo habido avances, pero en oficinas de registro del país todavía pasa eso. O están en unas cartulinas, que es lo que llaman folio manual. Ustedes nos conocen unas cartulinas que les dan folio de matrícula inmobiliaria, certificado de actividad que es manual. Esa información así es muy vulnerable, porque si yo quiero desaparecer la propiedad, pues no hay que echarle canela, ya está luego. Es muy vulnerable. Eso es el tema del atraso tecnológico. Y otra parte es ya la información contenida en esos registros, que fue lo que encontramos. La mayoría de las veces en esos registros la información contenida tampoco daba cuenta de la realidad de los predios. ¿Por qué? Porque se cogió la información que se traía de las escrituras viejas. ¿Y qué decían las escrituras? El predio del señor Alberto arranca el palo de mango, se fuma 3 tabacos, llega a la piedra tal, y decimos no, descripciones de propiedad. ¿Eso qué es? Eso no es nada. Ya el palo de mango no existe. Ese es un problema enorme que tiene la propiedad del país. Eso lo encontramos en el proyecto de protección de tierras. Lo encontramos. Y el otro tema, para mirar, el otro asunto lo encontramos en el tema del INCODER o el INCORA. Y es que en este país yo les confieso que hasta es muy posible que lo haya titulado 2 veces. Porque como no tenemos articulado el catastro con el registro, que era una obligación desde hace muchos años, que no se ha hecho hasta ahora, se está empezando a hacer, y el INCODER está articulado por su parte.
Entonces, el poder termina titulando propiedades privadas. Y se lo digo porque nosotros nos encontramos a diario en los procesos de restitución, siempre encuentran propiedad privada y luego titulando el poder sobre esos mismos predios. Eso genera enormes problemas que ustedes los han visto ya muy publicitados, como el despojo de tierras en el Curvará y Baneando. Eso ocurre por ese desorden. Esa fue como la fase diagnóstica institucional que nosotros encontramos. Eso era el proyecto de protección de tierras, que era un puñado de gente, 100 contratistas más o menos estábamos allí, yo estaba allí. Cuando el gobierno decide hacer la ley de víctimas, dice, bueno, vamos a arrancar con el tema de la restitución de tierras, busquemos qué equipo humano hay, se coge ese proyecto que estaba en la acción social y se pasa al Ministerio de Agricultura y se dice, este va a ser el germen del proyecto de la unidad de restitución. Se coge ese equipo humano y lo primero que hace el equipo humano es busquemos cuáles son las zonas más afectadas del país por despojo o abandono forzado de tierras. Y así se hizo un mapa que era con información que creamos de protección de tierras. Que aquí, desgraciadamente, uno lo trae, pero pinta, para ponérselo geográficamente, pinta Urabá, Monte de María, Sucre, Córdoba, toda esa zona. Luego Catatumbo, Magdalena Medio, Antioquia, Bajo Cauca, que llamamos nosotros, eso es, no puede ser pequeño, Oriente Antioqueño. Luego baja uno ya a lo que es Tolima, sur del Tolima, sur del Meta, la parte de Arauca, hacia el oriente del país, la parte del Cauca y el Valle, Nariño, luego Caquetá, Putumayo. Ahí pinto todo eso de colores intensos, usted no tiene que quedar en una zona. Pero eso es lo que encontramos. Y lo que hicimos, bueno, aquí está el mapa, aquí está perfecto. Aquí está el mapa, espero no haberme equivocado en ninguna zona, de hacer ¿cierto? En esas zonas ubicamos las oficinas de la unidad de restitución. ¿Y qué hicimos también allí? Empezar a buscar gente, capital humano, para formarlo. Para eso hicimos una alianza con el equipo del profesor Prim, con De Justicia. Y De Justicia el año pasado se dedicó a formar a nuestros equipos de funcionarios para que tuviéramos oficinas en todas estas zonas del país. Lo otro que hicimos también el año pasado fue coordinar con el Consejo Superior de la Judicatura la instalación de jueces en todas las zonas. El año pasado se instalaron 24 jueces de restitución y 15 magistrados. Jueces estudian las causas o las reclamaciones si no tienen opositor, y los magistrados estudian las que tienen opositor, las más complejas. Entonces, eso se instaló el año pasado. ¿Y qué implicó? También empezar a formar a los jueces de restitución, a los magistrados. Y esa es una tarea muy dura. Y vuelvo al tema de nuestra formación de abogados. Las escuelas de derecho tradicionales han enseñado el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil casi como si estuviéramos en tiempos de normalidad. Y como todos somos formados con el Código Civil, entonces las partes que hacen negocios están en igualdad de condiciones. Pero se olvida que en algunas zonas del país una parte era Carlos Castaño y la otra era un campesino inerte, o era Mantuso, o como me dijo una señora hace unos años de una funcionaria de registro en alguna zona del país, me dijo, pero es que la señora, creo que se llama Presentación, no quiere hacer valer el contrato que hizo con Don Tuto Castro, que era el testaferro, el paramilitar de la zona de Magdalena. Eso no lo sabía Andrés Bello cuando hizo el Código Civil. No pensó que íbamos a tener a Tutos, a Mancusos, a Molo Jojoy. No lo pensaron, no lo imaginaron.
Y entonces, si ustedes leen el código, los que son abogados, si leen los códigos, siempre que hablan de transacciones se arman sobre los presupuestos, es decir, las dos partes son iguales, ¿no? Ustedes dos van a hacer un negocio sobre una tierra, entonces el campesino llega y el otro, yo le ofrezco la finca y usted me dice si me la compra, el precio está perfecto, hay transacción. Eso es normal, y el Código Civil regula, y si usted incumple, entonces lo vamos a un juez para que lo haga cumplir. Eso es lo que dice la ley. Y la ley solamente admite algunas asimetrías. Es cuando usted está haciendo un negocio y la finca es de un menor de edad. Usted dice, uy, no, esa transacción tiene que ser resguardada por el Estado. Entonces el juez es el que autoriza ese tipo de ventas, y para eso le pone un curador, un representante legal a los menores. O cuando hay alguien que tiene algún problema de incapacidad, que va a hacer una demencia senil o no sé, tiene problemas psíquicos, algo así, ahí se les pone se les resguarda. Eso es lo único que ustedes ven en el Código Civil, no hay más figuras, no las recuerdo por lo menos. Eso no sirve para esto, no sirve, esa legislación es incómoda para un país como Colombia. Y por eso esa legislación se cambia en la ley de restitución de tierras, para empezar a asimilar una legislación más parecida a la realidad, un poco, los que son abogados, al derecho laboral. Al derecho laboral es muy parecida a la restitución. Hay una realidad, hay una simetría entre las partes, y yo tengo que proteger esa vulnerable, que es lo que hace la ley de restitución. En estas oficinas montamos los 17 oficinas de la unidad de restitución y formamos a los jueces y empezamos a meterle o a trabajar con los jueces en cambiar ese viejo concepto de Código Civil y empezarlo a meter en el tema transicional. Y hoy les confieso que el gobierno es muy grato ver ya las sentencias que todas las semanas han empezado a salir, donde ya el Código Civil no se aplica, sino en las normatividades transicionales que se dispusieron en la ley 1448. Para volver, no sé si volvamos a la diapositiva de las entidades, volvemos a las entidades. Luego de haber hecho el trabajo interno de la unidad de comercio, a trabajar con todos, empezamos a trabajar con las entidades que también tenían competencia en el tema. Con el INCODER, para que el INCODER armara su estructura, para que nos entregara la información. Mucho del despojo de este país se legalizó a través del INCODER o del INCODER. Entonces, para acceder a esas bases de datos. El otro tema, contra las deficiencias, el IGAC. Empezamos a trabajar con el IGAC para poder acceder a su base de datos sin necesidad de pedirles permisos, sino que pudiéramos a nivel de sistema central una vez a la base de datos. Lo otro que hicimos también con el registro fue trabajar con la superintendencia para poder acceder a la base de datos en tiempo real, sin necesidad de ir a la oficina de registro, porque si hacíamos ese tema de ir a la oficina de registro, más se demoraba el funcionario de la unidad de registro a pedirle la copia del folio que enterarse el que tenía el predio, porque en muchas de esas zonas son pueblos muy pequeños, o la cooptación que sufrieron las instituciones fue muy alta, y aquellos que están todavía en muchas de esas instituciones sirven a intereses de los años. Entonces, eso lo hicimos con la superintendencia de notaría de registro. También con la fiscalía. Con la fiscalía empezamos a trabajar, ellos venían trabajando con la ley 975, temas de despojo. De la mano del gobierno se han hecho algunas cosas en materia de la ley 975, pero tenían una muy buena información, no tienen una muy buena información que es la que los desmovilizados han empezado a dar o han dado ya, y donde hablan de despojos o de la muerte de determinada persona, toda esa información. Por eso empezamos a trabajar con la fiscalía, y también por otro lado con la misma fiscalía para que empezara a investigar aquellas personas que han sido las responsables del despojo, y también que agilizara las investigaciones sobre aquellos reclamantes que habían sido asesinados o que aún los han asesinado, o ya más recientemente que han caído desgraciadamente por hechos violentos. Entonces, con la fiscalía para que no
se entraran en esa desgracia de la impunidad, sino empezar de una vez con todos los dientes a mirar las actuaciones o se investigará esos hechos violentos que terminaron con la vida de muchos reclamantes. Con la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría, tan pronto se aprobó la ley, también hizo un equipo especial, una delegada de la restitución de las tierras que acompaña todo el proceso de restitución. El año pasado también estuvimos con ellos el tiempo formándonos, capacitándonos y ya empezando a vivir el proceso. Con la Contraloría General también hizo un equipo especial para el tema de la restitución, que en ese momento está con nosotros también mirando el proceso, cómo optimizamos, en dónde estamos fallando, qué dificultades estamos teniendo. Con la Contraloría estamos haciendo eso, y la Defensoría del Pueblo también por el tema de contacto con las víctimas, capacitación, información que tenía la misma Defensoría. Todo eso se hizo el año pasado. Con el Ministerio de Minas y Energía empezamos a cruzar información. Muchas de las reclamaciones de predios dan cuenta de zonas donde ahora hay intervenciones mineras a gran escala, o hay licencias mineras, o están en proceso de dar una licencia minera. Todo eso se empezó a trabajar con ellos. Con la Superintendencia de Notarios de Registro, como lo dije hace un momento, empezamos a llevar el hecho de acceso a la base de datos, básicamente, y con nuestra hermana, la Unidad de Víctimas y Centro de Memoria Histórica, trabajar coordinadamente. Ellos tienen programas de retornos, entonces todas las intervenciones de nosotros van de la mano de la Unidad de Víctimas para que las personas cuando vuelvan a la sociedad tengan el retorno o el apoyo de un retorno seguro. Sigamos. En esta intervención van a hablar bastante, porque voy a decir a ustedes qué es lo que hace la Unidad de Restitución, y espero poderlo hacer de manera bien didáctica con esta diapositiva. Les voy a detener paso a paso. Este es el trámite administrativo que se surte en la Unidad de Restitución. Básicamente es lo siguiente: una persona que fue despojada o obligada a abandonar un predio se acerca a una de nuestras oficinas y nos dice: a mí me tocó abandonar una tierra, o a mí me obligaron a vender mi propiedad. Nosotros le decimos: ¿usted cómo se llama? Nos da los datos. ¿Quién fue el que le quitó la tierra? Entonces le dicen a uno: fue la guerrilla, fueron los paramilitares, fue una Maclín. Pues yo no sabía quién era, pero estaban echando plomo. Así de sencillo. Y yo no me duda a preguntarles si eran de la guerrilla o de los paramilitares. Estaban echando plomo. Yo me salí de allá, a mí me dio miedo porque me matado a mi vecino. Yo no me iba a eso. Entonces, ¿dónde quedaba su predio? Entonces, nuestros equipos tienen un sistema de información que le permite acceder a esa catástrofe de esto. Mi predio quedaba en Puerto Gaitán, Meca, para dar un ejemplo. Entonces, ¿en qué vereda? En tal vereda. Y empezamos a mirar nuestra base de registro y catastro. Si encontramos la información, le decimos: ¿usted es esta persona? ¿Este es su predio? Nos dice: sí, ese es mi predio. Perfecto. Entonces, en esa primera entrevista nosotros identificamos perfectamente el predio. Ese es el escenario ideal, el que siempre debería ocurrir. Pero el escenario real es: nos llegan reclamantes muy mayores y nos dicen: yo dejo el predio en Puerto Gaitán, en la vereda tal, y vamos a mirar en la cartografía que tenemos de ligar, no hay nada. Usted se ubica más o menos donde queda su predio. No, mire, yo llegaba a Puerto Gaitán, cogía por ese sitio y llegaba luego a tal parte, y empezamos a hablar con la víctima. Hemos encontrado un gran aliado en el Google Earth, y entonces con Google Earth desplegamos. Le decimos: bueno, y hemos estado especializando ya gente en los territorios, y le dicen: bueno, en Puerto Gaitán o Vista Hermosa, no sé, ¿su predio queda por el lado del río tal? Sí. ¿Y se acuerda de una carretera que sale de tal caserío? Sí. ¿Y esa es esa carretera? Digo: sí, esa es la carretera. Este es el río. Ah, perfecto. No, yo me metía por un camino que bajaba y empieza el ingeniero para trazar a llevarla. Hasta que le dice: ¿en esta curva del río es su predio? Sí, ese es mi predio.
Eso que yo les estoy contando a ustedes en un minuto puede demorarnos 3 horas. O muchas veces puede implicar que la persona se vaya para su casa y traiga un familiar, que cuando son muy mayores no se ubican, no tienen sentido de orientación. Lo importante para nosotros es lograr identificar el predio. Y el único que nos puede ayudar a identificar el predio, que llamamos control remoto, es la víctima. Si no, es imposible. No hay un proceso de restitución exitoso si no lo hacemos así. Entonces, nuestros ingenieros y arrasales también han sufrido un proceso de formación y de conocimiento del territorio que nos ayuda a ubicar el predio. Entonces, identificamos la familia, la persona, quién está en el momento del desplazamiento con la persona, el hecho violento, quién fue, en qué año. Para nosotros es importante el año, porque si es antes del 91 ya no hay nada que hacer, si es después del 91 bien por esta ley. Y luego la identificación del predio. Con esa información, eso es lo que hacemos en las solicitudes. De esas solicitudes, en ese momento tenemos 33.699 solicitudes de personas que han llegado a nuestras oficinas y han dicho: yo he abandonado tierras. En este número de 33.000 hay un porcentaje que nos llegó y la unidad tampoco quiso poner a las víctimas a hacer trámites que ya habían hecho. Entonces le dijimos a las extintas, canceladas comisiones regionales de restitución: denos la información que han recogido en vigencia de la ley 975 de Justicia y Paz. La recogimos esa información con muchas falencias, algunas tienen mejor, otras están en menores condiciones, pero ahí recibimos un buen número de registros. Y también las cortes, las altas cortes, tenían información de muchas ONG que han llevado casos de mucha gente que han sido despojada, y las cortes nos hicieron un paquete: tomen esta unidad y empiecen a tramitar. Eso está en esas 33.000 también. O sea, hay un porcentaje que nos lo entregaron directamente a las víctimas y hay otro porcentaje que nos llegó de otras instituciones. En ese que llegó de otras instituciones es muy difícil porque no se estaba estandarizada la información y nos ha tocado casi que hacer una tarea el doble de dispendiosa a la que hacemos con un reclamante que nos llega. Con estas solicitudes, el procedimiento ¿cómo sigue? Pues yo llego, hago la reclamación, luego la unidad identifica de esas 33.000 dónde se empiezan a concentrar. Entonces, para poner ejemplo aquí cercanos, en el Tolima, entonces en pleno Uruguay, hay muchas reclamaciones del municipio de Ataco. Entonces, nosotros tenemos una territorial del Tolima, entonces la territorial del Tolima empieza a mirar Ataco. ¿Qué zona empieza de Ataco a ponerse más colorada, más intenso, de acuerdo al número de reclamaciones? La zona de Barcillas. Entonces, vamos a empezar el proceso de restitución en la zona de Barcillas. Pero lo primero que hacemos cuando tenemos esa información es llamamos al Ministerio de Defensa y le decimos: cite 2 instancias de seguridad. Y ahorita les explico por qué ese tema de la seguridad. Y díganos cómo está la seguridad en la zona de Barcillas. Entonces, el Ministerio de Defensa, a través de todas sus fuerzas, mira la zona de Barcillas y nos dice en un reporte: en la zona de Barcillas estuvo las FARC hace tantos años, luego declaran una pequeña incursión, luego se fue ya diluyendo y en ese momento hay una condición de seguridad. Luego nos dice: en la zona de Barcillas hemos encontrado minas antipersonal, no las hemos encontrado, la zona está limpia, está tranquila de minas, pueden intervenir o no pueden intervenir. Con esa información nosotros nos vamos ya y le decimos ya a los policías que están en terreno y a la tropa que está en terreno: bueno, vamos a hacer restitución en la zona de Barcillas. Y tan pronto nos dicen: listo, arrancamos un proceso que no puede durar más de 8 o 9 meses. Y entonces cogemos las reclamaciones de las personas, las magnificamos. Si la información que conseguimos con la persona es muy precaria, nos vamos hasta la zona y empezamos a hacer los levantamientos topográficos, predio a predio. Llegamos a los predios, le decimos a las personas que están dentro de usted: ¿por qué está aquí? Entonces colocamos: aquí no es un proceso de restitución, usted puede ir a las oficinas de la unidad de restitución y si tienen documentos que den legitimidad o que demuestren la legitimidad de su derecho a estar en este predio,
háganoslo llegar, por favor. Eso lo hacemos con todos ellos, con todos los de los predios. Nos reunimos con la comunidad reclamante, hacemos algo que llamamos nosotros la línea de tiempo. Le decimos: usted cuando llegó a Barcillas, usted se enamoró, se casó, tuvo cuántos hijos, en qué año fue eso, y empezamos a mirar. Luego, en qué año llegó la guerrilla, o llegaron los paramilitares, qué tal año, en qué año fue desplazado, en ese año usted con quién estaba en el momento del desplazamiento. No, yo vivía con Sandra. Ah, perfecto. Luego seguimos y habla sobre esa noche, usted estaba aquí en Bogotá, realmente ocurrió mucho, bueno, la gente del Tolima. Perfecto, ya con esa información nosotros sabemos quién estaba con ese campesino o campesina en el momento del desplazamiento. Normalmente lo que nos ocurre es que los desplazados siempre nos piden la restitución para él y la mujer que está en este momento con él, que normalmente no coincide con la que estaba en el momento del desplazamiento. No, es que lo que normalmente pasa en el desplazamiento es que lo que se fractura rápidamente es la unión marital. Es lo que más ocurre. Entonces, llegamos y decimos: bueno, a veces a los compañeros del área social de los niños han tocado hablar muy duro porque muchos intentan evadir esa información, esconderla o decir que vivieron con esa persona pero 15 días no más. Y tenemos los testimonios. Dicen: no, yo viví con esa mujer 15 días no más, porque ella tiene derecho. Como la ley dice que tenemos que restituir a los que estaban en el momento del desplazamiento y no a los que estaban en la hora. De más o menos hemos dicho: ya usted con ella puede que no le guste tomarse un café y nada por el estilo, pero la va a tener de socio en el predio, porque la mitad es de ella. Y las sentencias de restitución salen así, a nombre de la pareja. Entonces, esa línea de tiempo nos sirve para eso. Y lo hacemos, son unos ejercicios muy bonitos. Si son diplomados, podríamos fácilmente, en algún momento, algunos de ustedes acompañar a la unidad si pueden a este tipo de ejercicios cuando lo hacemos en campo. El otro tema es, cuando llegamos a los predios, la validación de los linderos, porque no falta el piloso que quiera correr a hacer con los metros, o que se enamoró del potrero del vecino en el tiempo del desplazamiento y le metió a casilla de ese lindero. Entonces empezamos a reconstruir los linderos. Eso es una ejercicio de cartografía social. Y hacer cartografía social cuando el predio está, pues, están ahí y se pueden ver claramente todavía los límites, es fácil. Pero cuando se transformó el territorio es de unas complejidades enormes. Mucha gente cuando salió, estaba el palo de mango, del que yo les hablé, estaba la piedra blanca y todo estaba clarito. Ahora hay una gran extensión de un forestal o de una agroindustria cultivo, y entonces llegan las víctimas y ven y dicen: uy, Dios santo, y el camino, ¿dónde está? Y muchos nos dicen: ya no sé dónde no tengo ni idea. Esos ejercicios de cartografía social son muy complejos para reconstruir las tierras de los campesinos. Volvemos al tema de la informalidad. Muchos no tenían títulos. Otros, sus padres fueron asesinados y estaban muy pequeños cuando debieron salir. Entonces llegaron donde la tía, entonces mi tía la que vive en Medellín, mi tía la que vive en Bogotá, entonces se crecieron en ese momento de la mano de los familiares. Entonces ahora, cuando está en el momento de la reclamación, ya pueden ser adolescentes o jóvenes de 18 o 20 años, y llegan al predio y dicen: uy, pues yo me acuerdo si la casa, esta ha sido la casa, pero las dimensiones del predio yo no me acuerdo. Yo tenía en el tiempo 6 años. Entonces, reconstruir el predio de sus padres, que eran sus padres o que es de ellos, es muy complejo. Ahí nos tocaba hablar de líderes comunitarios que estuvieran en el momento. ¿Tiempo? 10 minutitos. 10 minutos, bueno, perfecto. Entonces nos toca hacer eso con las familias. Entonces el líder de la zona donde se vive, ese predio era así, y llegaba hasta la zanja, todo eso, y nos vamos con un ejército de topógrafos.
que va caminando y va tomando los puntos. Eso en el mejor de los casos cuando podemos identificar. Otro tema es identificar predios cuando está el despojador allá. Es el momento bravo. Y eso, cuando las zonas son verdes, mismo se ponen naranjitas o rojas, entonces se calienta. Entonces, llegar allá, pues fuimos a la unidad y les confieso, la unidad nunca llega sola. Nosotros, los funcionarios de nosotros siempre llegan acompañados de policía. Más o menos como en un lanzamiento, el que uno vive aquí en una ciudad, cuando van a sacar a alguien, va a ver arriendo, nosotros llegamos muy parecidos a eso. Primero porque uno no sabe con quién se encuentra allá. Y si sea una persona de esos de las novelas de la gente mala, entonces, tener cuidado. Entonces llegamos un policía y muchos se resisten a dejar entrar a la unidad. En este tema transicional, antes a uno le pedían, tiene que venir una orden de una autoridad judicial para dejarlo entrar al pleno. No, aquí nosotros con una orden de una autoridad judicial que no unidad se entra. Lo primero que hacemos es decir, mire, viene el funcionario tal, hacer un levantamiento topográfico de un predio que dice que es de 30 hectáreas y ya lo tenemos más o menos listo donde es, aunque ahora sea una gran extensión ganadera de 500 o 1000 hectáreas. Y nos vamos a ir a identificarlo plenamente, porque según la información que tenemos, este predio fue despojado. Si quieren mayor información, por favor vaya a la unidad de restitución y allá le cuentan de qué se trata y le dicen qué derechos tienen. Entonces, ese ejercicio se hace normalmente con policía. En algunos lados hasta los policías un poco les da miedo, les confieso. No es fácil, no es fácil. Les cuento la vivencia de ahora que hicimos una intervención en Córdoba. Hay como ciertos mitos de los malos, o mitos no eran mitos, muy claro que estás imaginario de que tal persona o esta familia era lo más malo y todavía tiene sus redes de malos, entonces cuidado con ellos. Y entramos a esos predios. No es fácil, no es fácil. En estas labores de cartografía social, desgraciadamente son duras y hemos llegado hasta el caso duro de muerte de algunos policías que nos acompañan. No en intercambio de disparos, gracias a Dios nunca hemos tenido ese problema. Y si hubiera intercambio de disparos, de una se suspende el juego de restitución, tiene que haber condición de seguridad para que lo pueda hacer. Sino de lo difícil, algunos se nos murió insolado en el Cesar. Un golpe de calor. Es muy duro trabajar en esto. Y además porque los tierras despojadas o abandonadas, pues no están así como en Chile o la Calera, sino están muy lejos, enmanizadas, llevan 15, 20 años abandonadas, entonces es muy complejo hacer esa labor en esas zonas. En este momento el país está viviendo procesos de restitución en 70 microzonas. Eso quiere decir que microzona es una zona con densidad de despojo o de abandono y que tiene condición de seguridad. Yo no traje el dato de hectáreas, pero más o menos esas 70 microzonas tienen aproximadamente unas 2 millones de hectáreas. Eso no quiere decir que 2 millones de hectáreas van a ser restituidas. En 2 millones de hectáreas hay equipos de la unidad identificando predios, porque hay condición de seguridad. De las 33.000, que para mí son 25.000, que son las que más lleva la unidad, hay 5.720, que eso ya está, creo que cerca, pasando a las 6.000, que esto va aumentando todas las semanas. Solicitudes que se empezaron a tramitar, o sea, que empezamos a hacer toda esa labor de ir a los predios, todo lo que acabo de tocar. Y hay 2.161 que ya acabaron su trámite. Esa cifra es, no me acuerdo cuándo es, esas 2.161 ya finalizaron el trámite administrativo, o sea, ya de acuerdo a la labor que hizo la unidad de restitución y control, que serían predios despojados y que hay que devolvérselos a los campesinos, o encontró también que no eran predios despojados, porque desgraciadamente aquí hay muchas personas que intentan trolincharse a este tipo de políticas. Para darles un ejemplo, desde el 2161 hay como unas 400 y más solicitudes donde le dijimos a las personas no aplica el proceso de restitución. Les voy a dar dos ejemplos de cuando hemos dicho que no aplica. Una, como este es un país hecho de despojo en despojo, muchos de ustedes yo creo que tienen historia de despojo de sus abuelos. Entonces, algunos dicen, no, yo voy a llevar las escrituras de mi abuelo
para si me restituyen Fusagasugá, porque eso era de mi abuelo. Llegan con el título de Fusagasugá. Mire, y aquí está planito. Eso fue en la guerra de los días, se dividieron, y eso era allá de la página, pero era un general en ese momento. No creáis, se ponen bravos con eso, ya no va. Tenemos muchas veces, teníamos un caso muy que nos daba rabia y nos daba risa un poco, porque la persona era muy convencida. Decía, yo quiero que me restituyan 20 hectáreas urbanas en Tunja. Nosotros decíamos, yo no me imagino 20 barrios de Tunja en un proceso de restitución. Eso es más de cualquier cosa, ¿verdad? Era una locura. Y el señor Bravo me decía, usted es un prevaricado porque usted no me va a tramitar mi solicitud de restitución. Y a mí me quitaron los guerrilleros. En Tunja, tema de la guerrilla. No, ¿cierto? Y paramilitares de pronto de paso, o algo de paso por ahí, no sé. Pero nunca se vivió. Yo creo que fue de las pocas zonas del país donde el tema del conflicto no afectó. Eso es lo que se desencadena. Y ya le entregamos a los jueces, eso ya está cerca de las 1500 solicitudes que le entregamos a los jueces. Ese trámite, como les dije hace un momento, es un trámite que demora 8 o 9 meses y ya los jueces empezaron a pronunciar en fallos. Ya tenemos 32, todas las semanas están saliendo, ya se han empezado a dar fallos de casos emblemáticos. Las semanas, como un mes salió uno quitándole tierras a lo que llamamos el Clan Castaño. La semana pasada salió ya uno de la zona de intervención del señor Rojo 40, ya tenemos uno del Tolima, de guerrilla, la semana pasada salió uno en el Meta también por guerrilla. Todo eso ya se empezaba a dar. Siguiente diapositiva, para que amigo. Vamos a hablar del tema indígena. Un momentito, ¿verdad? Listo. El tema indígena, nosotros empezamos a trabajar con los indígenas la restitución de sus territorios. Lo primero, yo creo que es el único ejercicio en la historia del país de consulta previa que se ha hecho bien. Espero que lo mismo piensen también, no sé. Pero la verdad es que ese ejercicio se hizo seriamente con las comunidades indígenas y se acordó un instrumento de restitución de sus territorios. Eso lo hicimos en el año 2011, terminamos en diciembre de 2011. Y con comunidades negras también se hizo el decreto, de pronto no de la misma manera o tan bien como se hizo con indígenas, allí hubo bastantes deficiencias, pero bueno, tenemos el decreto de la restitución de comunidades negras. Lo primero que se hizo con ellas fue la restitución con comunidades étnicas no va a ser igual, porque muchas comunidades indígenas, hasta la lengua no es la misma, no se pueden hacer entender o están en sitios donde nunca vamos a saber si están despojados o no, pero lo que se acordó con ellos es que las mismas autoridades o una instancia máxima que se llama la Mesa Permanente de Concertación dice cuáles son las comunidades indígenas que se intervienen. El año pasado, en octubre y noviembre, acordamos intervenir en 2 comunidades indígenas del país para hacer restitución de sus territorios. El despojo de los territorios étnicos es completamente diferente al despojo en comunidad campesina, y el tratamiento tiene que ser muy diferente, lo mismo en comunidades negras. En este momento, para rematarles, estamos trabajando también en 10, creo que es algo más también de territorios negros, de comunidades negras, y los jueces ya empezaron a emitir unas medidas cautelares para proteger a estas comunidades. Medidas cautelares de esta dimensión y trascendencia. Un juez de Chocó ordenó para la intervención de las mineras encima de un territorio indígena. El Ministerio de Minas, la Agencia Nacional Minera, había entregado concesiones de un territorio, yo sé, unas 7.000 hectáreas, y ya lo tenía concesionado como en un 40%, y ya iba a concesionar casi el 90%, o sea, y la comunidad indígena por acá en Bogotá matando hambre. Entonces, ese juez filosamente ordenó la suspensión. Lo mismo en otro que se llama Renacer Negro, hizo lo mismo en otro que se llama Bajo Mira y Frontera. Y estamos hablando de muchos de estos territorios donde los jueces están tomando decisiones bastante, pues, a veces hasta nuestro país, pero están más elementales para un país que se precie por respetar la diversidad étnica y el derecho que tienen las comunidades sobre sus territorios. Sigamos. Eso, si ya lo dije, el número de hectáreas, esto ya está cerca de las 300.000 hectáreas. Sigamos.
acciones realizadas con organizaciones, no, sigamos esto ya, son con los que trabajamos, retos en la implementación. Esto sí me va a tener un poquito. Esto no nos queda bien hecho. Esto no nos queda bien hecho si no hay condiciones de seguridad que vayan. O sea, el reto enorme, yo, ahora que ya vamos en una buena parte del camino trasegado y conociendo el tema, esto no nos queda bien hecho si no le aseguramos la condición de seguridad a las personas para que vuelvan a sus tierras. Podemos tener las mejores empresas, las más bonitas y que hablen de muchos derechos, pero si esto no se materializa, a nada sirve. Y eso pasa por condiciones de seguridad. El tema de minas antipersonal, vastas zonas de las tierras que fueron abandonadas o despojadas tienen minas. Nosotros hicimos un cruce y nos daba cerca del 70% cruzada con reclamaciones con zonas donde habían habido incidentes de explosión de minas antipersonal. La articulación interinstitucional es lo que más sufrimos. No es fácil mover el monstruo del Estado, cada uno tiene su libreto, cada uno tiene su preocupación, y ponernos a hablar conjuntamente es de las cosas más complejas. Nosotros tenemos un proceso muy corto que requiere que todas las instituciones trabajen a un mismo ritmo y eso no está ocurriendo. Apropiación del enfoque de justicia transicional, el tema que le dije hace un momento de los jueces. Sigamos. Camila.